Buenos días, hermanos. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación también y por el internet. Hoy día, hermanos, continuamos con nuestra serie El matrimonio y la familia, y esta es nuestra enseñanza número 5. Y hoy día vamos a ver una enseñanza preciosa que titula 15 preguntas que debemos contestarnos como esposos. Va a estar impactante esto, hermano, y también te va a ayudar a descubrir en qué condición te encuentras como esposo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 139, los versículos 23 y 24. Porque, hermano, de tiempo en tiempo tenemos que autoexaminarnos, gloria a Dios, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. Aleluya. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿quién escribió, aleluya, estos dos versículos? El rey David. Y esta palabra, hermanos, examíname, escuchen bien, varones, significa escarbar. O sea, aquí David le estaba diciendo a Dios: escarba en mi corazón para que conozca mis pensamientos y descubra si en mis caminos se está torciendo algo, se está desviando algo, o tal vez hay perversidad que yo no me he dado cuenta. Y le está rogando al Señor: y guíame en el camino eterno. Escúchenme bien, los caminos de Dios siempre, siempre, siempre nos van a llevar a la vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? Aleluya. Y nosotros, como esposos cristianos, necesitamos enfocarnos en los caminos de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder dirigir a la familia. ¿Dónde? Hacia su destino final, que es la eternidad con el Señor. ¿Sí o no? Y hoy día vamos a escarbar en nuestros corazones, varones, para ver nuestra situación actual como esposos. Obviamente, escúchame bien, todos estamos en proceso de madurez, ¿sí o no? Incluso yo. Estamos creciendo. Seguramente tenemos áreas donde hemos crecido, pero seguramente también hay áreas que hemos descuidado. Gloria a Dios, ¿sí o no? Por eso tenemos que esforzarnos en esas áreas de nuestra vida y que Dios nos ayude. Vayamos a Efesios capítulo 4, antes de comenzar con las preguntas. Efesios capítulo 4. Y aquí Pablo da una instrucción a los esposos cristianos. Y si se dan cuenta, este es el contexto del capítulo 5, donde habla de la familia. Y mira lo que dice, Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, hermanos, cómo aquí habla de un crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? Siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Tienes que entender, hermanos, que la palabra es lo que nos dirige. Aleluya. La palabra es la que nos instruye para así nosotros crecer espiritualmente y tener sabiduría, gloria a Dios, aleluya, para guiar a la familia. Y esa frase es muy importante, crecer. Y luego añade, gloria a Dios, en todo. Es decir, como ciudadanos, como simples personas, pero también como esposos.
crecer en todo. Pero ahora en lo que nos vamos a enfocar es en el crecimiento en la vida familiar. Entonces nos vamos a hacer 15 preguntas como esposos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a hacer 15 preguntas que nos van a examinar y nos van a escarbar nuestro corazón a todos los esposos. Y vamos a comenzar. Pregunta número 1. ¿Qué tanto has crecido en tu liderazgo espiritual? Si alguien responde mucho, felicidades, sigue adelante. No desmayes. Si dices muy poquitos, pastor, algo tienes que hacer. No puedes quedarte estancado. Porque cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se pudre, verdea. ¿Sí o no? Entonces no nos podemos estancar porque nos vamos a podrir. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Entonces, por la salud, por el bienestar de tu familia, hermano, tienes que esforzarte. Y tienes que crecer en tu liderazgo. Tienes que cumplir el rol que Dios te ha mandado como esposo. Aleluya. ¿Cuánto has crecido en tu liderazgo espiritual en tu familia? Alguno dirá, no sé qué es eso. Qué pena, necesitas nacer de nuevo. Y en Efesios el capítulo 5, el versículo 23, ahí al frentecito, aleluya, mira lo que dice. Ahí Pablo dice por qué debemos poner atención como esposos en el liderazgo, como cabezas del hogar. Mira lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Hermanos, esa es la principal razón de nuestro liderazgo. Y fue Dios quien lo estableció. Y no lo puedes evadir, varón. Ahora, recuerda que esto no significa que el hombre tenga más valor que la mujer. O que la mujer valga menos. No. Esto es cuestión de orden. De parte de Dios para la familia. Aleluya. Entonces, como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, hermanos, y aquí cuando habla de cabeza, habla de dirección, habla de liderazgo, habla de iniciativa. Es decir, es el varón el que toma las iniciativas para dirigir a la familia. En medio de este mundo que es malo, que es perverso, gloria a Dios, este mundo es corrupto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto has crecido tú, varón, en el liderazgo? Esa es la pregunta. ¿Tú estás dirigiendo a la familia? ¿Tú los estás guiando hacia Dios? Ahora, la respuesta, obviamente, dátela a ti mismo. Porque Dios ya la sabe. Pero nosotros tenemos que cumplir ese rol como líderes. ¿Lo están entendiendo o no? Pregunta número 2. Cuando surgen los problemas en la familia, ¿los solucionas tú como cabeza del hogar o se lo dejas a tu esposa? ¿Qué es lo que haces? ¿Eres de ese tipo de esposos que cuando les hacen llamar de la escuela porque el niño fue sacado de la clase porque es muy indisciplinado, así como el padre, aleluya, y el papá le dice a la mujer, no, ve tú, es tu hijo pues, y no es tuyo, ¿no? ¿Lo estás entendiendo o no? Varón, es tu responsabilidad. Y más adelante vamos a ver por qué. O cuando hay un problema en la luz y se corta la energía en tu casa. Oye, ve tú. O cuando te cortan el agua. No, ve tú a solucionar el problema allá en Cela.
Y para todo mandan al esposo. Pero ¿sabían que esa es responsabilidad del varón? Gloria a Dios. Esa es responsabilidad nuestra. Tomar la iniciativa para solucionar los problemas. Aleluya. Y lo mismo cuando hay problemas con los hijos. Aleluya. O cuando se presentan los problemas económicos. Pregunta: ¿eres tú, varón, quien toma la iniciativa? ¿O se lo dejas a tu esposa? Si eres tú, varón, el que tomas la iniciativa, estás dirigiendo bien a tu familia. Aleluya. ¿Por qué? Porque los estás llevando por un buen camino hacia la meta. Pero si pocas veces tomas la iniciativa, o casi nunca, hermano, quiero decirte, no hay mucho futuro en la familia. Esa es la triste realidad. Escúchenme bien, y esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Aleluya. Y Adán hizo dos cosas cuando Dios le pidió cuentas. Escuchen. A los varones Dios nos va a pedir cuentas por nuestras esposas e hijos. Somos responsables. Por más que un padre diga yo que tengo que ver y quiera negar a sus hijos, pero ese día no se va a poder escapar, hermanos, del juicio de Dios. Ese hombre va a tener que responder por los hijos que ha abandonado y va a tener que dar cuentas. Tal vez en este mundo se altera. Tal vez en este mundo le dice a la pobre mujer: ay, hazme llevar donde tú quieras. ¿Qué me importa? No tengo nada que ver. Pero ese día, ese varón va a tener que dar cuentas por esos hijos que abandonó. Y todos los varones que estamos casados, no le va a pedir cuentas a tu mujer, escúchame bien. A quien le va a pedir cuentas es a nosotros, por nuestras esposas e hijos. Eva pecó ciertamente, Adán también pecó, pero fue Adán al que Dios le pidió cuentas. Y Adán hizo dos cosas. Primeramente, trató de echarle la culpa a Dios y quiso evadir su responsabilidad. La Biblia dice que ya no somos dos, sino uno solo. Entonces lo que sucede en el hogar nos afecta a los dos, ¿sí o no? Pero la responsabilidad, ¿de quién es? Del varón. Él tiene que tomar la iniciativa para solucionar los problemas y enfrentar los problemas de la vida. Pero miren lo que hizo Adán. Vayámonos a Génesis, el capítulo 3. Adán, hermanos, trató de echarle la culpa a Dios y pensaba que con eso iba a evadir su responsabilidad. Y aquí está hablando Dios con Adán. Y el hombre respondió, o sea, Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, hermanos, cómo Adán quiere responsabilizar a Dios por su pecado. ¿Y fue válido excusarse? Y ese es el error hoy día de muchos cristianos, que buscan excusas para no enfrentar, para no asumir sus responsabilidades o los pecados que cometen. Alguien, gloria a Dios, aleluya, toma, ahora le echan la culpa al diablo. Ah, Señor, por culpa del diablo. Adulteran, Señor, por culpa de Satanás. Se van a la discoteca, Señor, es que me ha tentado los demonios. Y piensan que con eso van a evadir sus responsabilidades. O hombres que ya es por culpa de esa mujer, no la podía entender y tuve que abandonar a mis hijos más. Ah, qué bonito. Te daremos pues una recompensa más, un galardón. No. No cometas el error que cometió Adán. Y Adán quiso responsabilizar a Dios. Ah, Señor, tú eres el culpable, pues me diste esa mujer. Ella se acercó y me dio el fruto. ¿Por qué me la diste, Señor?
Imagínate si no me dabas Eva, no pasaba nada. ¿Ah? Y piensan que con eso vamos a evadir la responsabilidad que tenemos. Hermanitos, no podemos evadir esa responsabilidad. Es verdad que Dios le dio a Eva, pero Adán evadió su responsabilidad de cuidarla y protegerla de lo malo. Cuando Eva fue tentada por Satanás, ¿dónde estaba Adán? ¿Ah? Ahí todo dormidote, descansando, evadiendo su responsabilidad que Dios le había dado. Gloria a Dios. Adán debía haber cuidado a Eva, ¿sí o no? Y protegerla de lo malo. Y lo mismo es con nosotros, esposos. Un día Dios nos pedirá cuentas. ¿Están conscientes de sus esposos? No le vas a poder, que ella trabaja. No. Cada día como líder, como cabeza, tu responsabilidad es cuidar de tu familia. En vez de llegar de mal humor a tu casa, riñendo, peleando, discutiendo con tu esposa, ¿sabes qué? Tienes que llegar para preguntar qué está pasando en el hogar. ¿Qué hizo la esposa en ese día? ¿Qué hicieron los hijos ese día? Porque tú eres el líder y tienes que cuidar a tu familia de lo malo, del pecado. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces, Adán no quiso. Oh, Señor, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Y yo me imagino ahí al Señor. Pero tú eres el líder, tú eres el responsable, tú debías dirigir a Eva. Pero ese hombre no quiso responsabilizarse. Por eso escúchame, varón, la mujer que tú tienes en tu casa, en tu hogar, es la mujer que tú has formado, es la mujer que tú has ministrado. Y no puedes tener ni más, ni tampoco vas a tener menos. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? La Biblia dice que debemos de amar a nuestras esposas. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? ¿Pero eso significa que no le vas a disciplinar? ¿Eso significa que no le vas a corregir cuando está haciendo lo malo? Y ese es el error de muchos pastores, de muchos cristianos. Hay que amar a la esposa, sí hay que amarla, pero también hay que corregirla y cuando es necesario hay que disciplinarla. Pero no es a golpes, no es con maltrato, gloria a Dios, verbal, no, sino con amor. Tienes que cuidarla de lo malo. Y tienes que decirle, mi amor, lo que tú haces no está bien. Ese mal carácter, paras gritando, amor, les vas a hacer daño a los chicos. Cambia tu carácter. Amor, no seas tan celosa. Yo te amo. Cuídate de eso. Porque te van a venir pensamientos que ni siquiera son verdad y vas a traer problemas, caos al hogar. ¿Lo estás entendiendo? Amor, ya no pelees con la vecina de enfrente, por favor. Corrígete. Somos cristianos. Esa es la labor como líder del esposo, de guiar a la familia, a la esposa, a los hijos, por el camino correcto. ¿Lo están entendiendo o no? De la misma forma con los hijos. Hija, no veas ese tipo de novelas. Es más, no veas novelas. No veas esos programas, esas series, porque son malos, son malas para ti. No escuches ese tipo de música, te lo prohíbo. ¿Lo están entendiendo o no? Porque esa es la responsabilidad del líder, del papá. Gloria a Dios. Por eso después no te quejes. Mi familia es un caos, pastor. Mi mujer no me respeta. Mis hijos están perdidos, vienen borrachos, no me hacen caso. Ese es el hogar. Esa es la familia que tú has formado. Y no puedes tener ni más ni menos. ¿Por qué ocurrió todo eso? Porque evadiste tu responsabilidad. ¿Quiénes tienen que cuidar? ¿Quiénes tienen que guiar a la familia? Nosotros, los padres. Porque a nosotros el Señor nos pedirá cuentas. ¿Lo están entendiendo o no? Pregunta número 3. ¿Buscas la sabiduría de Dios para solucionar los problemas en tu familia? ¿Ah? Esposos, buscan la sabiduría de Dios
que está plasmada en su palabra, o te apoyas en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia? ¿Ah? Escuchen, hermanos, la Biblia dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre no tiene la capacidad y la profundidad para dirigirnos en los caminos de Dios. Por eso esa sabiduría terrenal, la sabiduría de los filósofos, la sabiduría de hombres científicos y del conocimiento terrenal no nos ayuda a solucionar los problemas. Escúchenme bien, y esto es muy importante. Hay 3 niveles en que nosotros podemos solucionar los problemas. Número 1, es a nivel de los sentimientos. Puro sentimiento. Tocar, ver, sentir. Aleluya. Luego hay otro nivel, y es el nivel del alma. Y este ha llegado al nivel del conocimiento de la psicología. Ellos manejan eso. Pero hay un nivel más profundo, que es el nivel del espíritu. Escuchen, y la palabra de Dios es la única que tiene ese poder de llegar al espíritu, al corazón de las personas. Esa es la gran discusión en el cristianismo de hoy, que está basado en sentimientos y emociones. Es que si siento la presencia de Dios, ahí estuvo Dios. Y si no la sientes, Dios no estuvo ahí. La Biblia dice, si me sienten, es que estoy ahí. Y si no me sienten, es que no estuve ahí. Así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Todos los días estaré con vosotros. ¿Sí o no? No cuando sientas o cuando no sientas. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. ¿Lo están entendiendo o no? Pero hoy día es una iglesia de mucho sentimiento, que si toco, que si siento. No. La Biblia dice que el cristiano debe de andar por fe. Aleluya. Nosotros no andamos por vista. Aleluya. O sea, por los sentidos naturales, sino por fe. Y la fe no es de los sentimientos ni del alma. La fe es del espíritu. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque es buena, es pacífica, llena de buenos frutos. Y ese es el gran dilema de las iglesias el día de hoy. Y a la gente los llevan a un cristianismo de los sentimientos. ¡Pasen aquí adelante! Y la gente comienza a caer por todos lados. ¿Y qué sentiste? ¡Ay, sentí bonito, pastor! Y los llevan a un cristianismo, aunque eso no es cristianismo, por si acaso. Y este tipo de cristianismo está muy basado en los sentimientos. Está muy secularizado con la psicología humana. Y eso llega solo a un nivel del alma. Y es ahí donde muchos pastores, es más, no debían de llamarse pastores. ¿Por qué? Porque esos no son pastores. Esos son motivadores. Escúchame bien. El motivador, lo único que te va a hacer es alentarte a nivel del alma. Y esos hombres se han metido dentro de las iglesias. No son pastores, te lo vuelvo a repetir. Son motivadores y te dicen, vamos, levántate, levanta ese ánimo, tú puedes, nunca digas no puedo, tú puedes, mírate al espejo y di, yo soy un león, hay un campeón dentro de ti, haz esto, haz lo otro. Y empieza un alboroto terrible dentro de esas iglesias. Y al rato, la gente está comenzando a brincar con el motivador. Terrible, hermanos. Porque es pura motivación. Pero estos motivadores solamente llegan hasta el alma. En la alabanza, hace rato, cuando cantábamos, se involucran los sentidos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos emociona. Sentimos algo hermoso. Pero todo eso queda a nivel del alma. Escuchen. Pero la adoración es del espíritu. Ahí es donde nosotros adoramos en espíritu y en verdad.
Y este es un nivel más profundo. Pero si toda alabanza fuera de júbilo, y la, no. Porque eso se queda al nivel del alma. Es verdad que tenemos que alabar al Señor, es bueno. Pero hay un nivel más alto. Hay un nivel más elevado. Entonces a la gente le encanta el la. ¿Por qué? Porque les gusta dar rienda suelta a la carne. Pero hay que equilibrar eso. Y los músicos tienen que estar atentos. Tienen que ser prudentes para saber llevar a la gente al nivel más íntimo con Dios. Y cuando entramos a la alabanza es diferente. Hasta lloramos. Y adoramos con todo nuestro corazón. ¿Lo están entendiendo o no? Y Santiago capítulo 1 dice, en el versículo 5. Vayamos a Santiago, el capítulo 1, el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escuchen, tú puedes tener mucho conocimiento, y es bueno tener conocimiento de la palabra de Dios, pero la sabiduría es la que te ayuda a aplicar el conocimiento. La sabiduría es la que te ayuda a hablar en el momento correcto. La sabiduría es la que te ayuda a decir las cosas con propiedad cuando vas a tratar un problema en la familia. Normalmente, por naturaleza, los esposos somos imprudentes cuando tratamos los problemas y necesitamos sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Yo necesito sabiduría, hermanos. Entonces, hermanos, escuchen. Cuando se presentan los problemas en la familia, necesitamos la sabiduría de Dios. Y no solo el conocimiento, para saber aplicar ese conocimiento. Y en esto todos los varones estamos involucrados. Pongan atención. Este versículo dice que si te falta sabiduría, se la pidas a Dios. Porque Él da a todos, es decir, sin excepción de personas. Y lo da abundantemente y sin reproche. Así dice. A ver, leamos. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Escuchen bien. Esta es de las pocas oraciones en la que dice la Biblia que tú pidas a Dios. Y Él dice que te conteste esa oración. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría de Dios. ¿No es cierto? Necesitamos esa prudencia de Dios para saber conducirnos, para ser el esposo que Dios diseñó para nuestra esposa. ¿Lo están entendiendo o no? Pregunta número 4. Cuando estás en problemas, o cuando entran los problemas, las aflicciones, las necesidades en la familia, ¿ministras el corazón de tu esposa? ¿Ministras el corazón de tus hijos? Es decir, ¿les hablas al corazón o simplemente a los sentidos, al alma? Y ese es el gran dilema. Si tú contestas, yo siempre le hablo al corazón de mi esposa, de mis hijos, felicidades, sigue adelante, no desmayes. Pero si tú dices, no, pocas veces, es que me enojan y me salgo y no vuelvo hasta la noche, algo tienes que hacer. Lo primero, pedirle a Dios esa sabiduría. Pero si alguno contesta, no les digo nada, ay, ¿qué me importa? Ya sabrán qué hacer. Hermano, no hay mucho futuro en tu matrimonio. Vamos a Génesis, el capítulo 25, el versículo 21. Aquí hay una historia muy interesante. Resulta que Isaac tomó por mujer a Rebeca. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice que Isaac amaba a Rebeca. Pero ella, gloria a Dios, aleluya, tenía un problema. Ella era estéril. No podía tener hijos. Pero mira lo que dice aquí. Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Entonces, por este versículo podemos entender con claridad, hermanos,
que en algún momento Isaac se dio cuenta del problema de Rebeca, pero él supo hablarle al corazón de ella. Gloria a Dios. Seguramente le daba palabras de aliento como esta. Yo me imagino que fue así. ¿Sabes qué, mi amor, Rebeca? A mi papá Abraham, Dios le dio una promesa, y yo nací por esa promesa. Escúchame bien, mi amor, Dios es poderoso para darte un hijo. No te preocupes, porque aunque no nazca un hijo, yo te amo y voy a estar contigo. Pero tenemos un Dios grande, vamos a orar y vamos a confiar en Él. Y seguro Isaac abrazó a Rebeca y luego oró a Dios. Pregunta, varón, que estás aquí, ¿tú oras por tu esposa? ¿O eres de los que crees de esas cosas que se ha metido hoy día a la iglesia? Pon este pañuelito ungido del sudor del pastor Zacarías, ¿ah? Y pon este pañuelito debajo de su almohada, porque está ungido. Y la pregunta es, ¿ungido de qué? Hermanos, esas cosas son brujerías. No creas esas cosas. ¿De verdad crees que por ponerle un trapo algo va a suceder con tu esposa? Hermanos, por el amor de Dios, hay que estar demasiado ciego o endurecido. Entonces Isaac oró por su esposa y Dios recibió esa oración y Rebeca concibió. Y aquí podemos ver que Isaac hablaba al corazón de su esposa. Por eso nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, porque todos como seres humanos nos enojamos, ¿sí o no? Reaccionamos mal, hablamos mal, pero la sabiduría nos ayuda a hablar con propiedad, con seguridad, para hablar con nuestras esposas, con nuestros hijos y hablarles al corazón. Y eso es muy, muy importante. ¿Lo están entendiendo, varones? Pregunta número 5. Como padre, como esposo, ¿eres ejemplo digno de imitar? ¿Ah? Si tú dices sí, felicidades, sigue adelante. Si otro dice, es que pastor es difícil, qué pena. Tu hijo seguirá tus pasos. Después no estés llorando. Vayamos a 1 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12. Aquí una enseñanza preciosa que también se puede aplicar al varón. 1 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. Y aquí está hablando Pablo al joven pastor Timoteo. Mira lo que dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, Timoteo como pastor tenía una gran responsabilidad delante de su congregación, de ser ejemplo de los creyentes en su forma de hablar, en su conducta, en amor. Es decir, ¿cómo haces las cosas, Timoteo? ¿En fe? Y aquí significa confianza en Dios. O sea, los que van a tu iglesia ven que confías en Dios y descansas en la fe del Señor, o estás ansioso, preocupado. Pero también dice pureza. Timoteo, tienes que ser un hombre puro, limpio, no de malos pensamientos. ¿Lo estás entendiendo o no? Y esta frase, sé ejemplo de los creyentes, se puede aplicar al esposo. Esposo, sé ejemplo para tu familia. Es una responsabilidad, ¿sí o no, varones? Y lo vamos a aplicar en 5 maneras. Esposo, ¿cómo hablas? ¿Ah? Es triste decirlo, pero muchos varones cristianos, papás cristianos que van a la iglesia, tienen un vocabulario terrible. Dicen malas palabras, impresionante. Y son cristianos que van a la iglesia. Y cuando están dentro de la iglesia levantan las manos y bendicen al Señor. Pero salen de la iglesia y tienen un vocabulario espantoso. Hermanos, no se concibe que un cristiano tenga pues ese tipo de vocabulario. Y lo que es peor,
Cuando tienes hijitos pequeños que van creciendo, y hay tu hijito de 3 años, comienza a decir palabrotas que tú dices, y todavía te ríes, lo celebras. Cuando a su mamá, el niño le está diciendo ajo, pimienta, ja, 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 ja. ¿Qué capo es mi hijo como yo? ¿Qué pasa contigo? Escúchenme bien. Varón, tú que haces eso, ¿sabes qué? Lo primero, te desengaño. Tú no eres cristiano. Y un día cuando ese niño crezca, te vas a acordar. Es mejor que te conviertas. De verdad. Es mejor que cambies. Entonces, hermanos, no se concibe a un esposo cristiano diciendo palabrotas. Luego dice conducta. ¿Cómo te conduces, varón, dentro de tu casa, con tus vecinos, en la calle? Porque, varón, tú tienes que ser ejemplo. ¿Cómo eres? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Eres agresivo? ¿Siempre estás peleando con todo el mundo? ¿O no respetas ni aún ni a tus hijas y estás piropeando ahí a las mujeres delante de tus hijos y de tus hijas? Y ni a tu mujer respetas. Te recuerdo, varón, tú tienes que ser ejemplo. Y aún en la fe, ¿eres ejemplo? ¿O siempre estás desanimando a tu familia? Ya no creo en Dios, ya no creo que Dios exista. ¿Será que Dios existe? Y lo estás diciendo delante de tus hijos. ¿Sabes qué estás haciendo con eso? ¿Sabes qué estás haciendo? Los estás matando espiritualmente. Y un día cuando esos niños crezcan, igualito que tú. Y esto lo vamos a ver en unos temas más adelante. Y titula una receta para destruir a tus hijos. Vas a ver esa enseñanza, no te la pierdas. ¿Qué más dice? En amor. ¿Cómo haces las cosas para tu familia, varón? ¿Con qué actitud haces las cosas para tu familia, para tu esposa, para tus hijos? ¿Siempre le estás echando en cara? Por tu culpa, mujer, tengo que ir a trabajar. Esa plata podía gastármela en mis cosas. Es mi plata y tengo que estar gastando en ti y en tus hijos. Esos que no hacen nada. Y siempre estás haciendo así y nunca les das nada. ¿Por qué? Porque se te ha metido el egoísmo, la maldad dentro de ti. ¿Cómo haces las cosas para tu esposa, para tus hijos? ¿Con amor? ¿O denegando, hablando, murmurando? ¿Qué más dice? En fe. Es decir, estás proyectando, estás demostrando a tu familia que eres un hombre de fe. Porque cuando los hijos van creciendo, les llega el momento en que ellos tienen que arrepentirse para nacer de nuevo. Porque no es automático ni por herencia. ¿Saben eso, verdad, papás? Pero mientras tu hijo crece, tú tienes que estarle sembrando la palabra. Tienes que ser ejemplo para ellos. Tienes que llevarlos siempre hacia lo espiritual. Porque como van creciendo su naturaleza humana, los relaciona solamente con el mundo natural. Y yo quiero esto, papi, quiero el otro. Y dame aquello y quiero salir con mis amigos. O sea, todo lo del mundo, todo lo de la carne, eso les gusta. Entonces, si tú eres un padre que tus hechos dejan mucho que desear, y tú le quieres llamar la atención a tu hijo porque tú no eres ejemplo, y estás llegando todo borrachote, 3 de la mañana, y un día tu hijo está tomando, bebiendo, y tú vas y lo quieres reprender, hermano, ese tu hijo se te va a reír. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vas a decir eso si tú eres otro borracho? ¿Lo estás entendiendo o no? E inclusive te va a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque nunca demostraste que eras un hombre de fe, un hombre consagrado. ¿Y sabes qué? Tu hijo cuando se case va a ser lo mismo. Y no solo eso,
Si tú llegas borracho, golpeas, maltratas, humillas a tu mujer, ¿cómo crees que va a ser tu hijo? ¿Ah? Un buen esposo, igualito que tú. Y a veces se preguntan los muy cínicos, ¿de dónde habrá salido este muchacho? Pues de ti. Hizo lo que tú haces. ¿Lo están entendiendo o no? Por eso, hermanos, papás, esforcémonos, aleluya, para cambiar. Es verdad que no somos perfectos, es verdad que todos hemos fallado, pero no podemos quedarnos así, en ese nivel. ¿Para qué has venido a Cristo? Te pregunto, ¿para qué asistes a una iglesia? ¿Para seguir como eres? Estás perdiendo el tiempo, mejor vete. Porque si tú has venido aquí a la iglesia es para cambiar, para obedecer al Señor y ser un nuevo hombre, ¿sí o no? Porque necesitas llevar a la familia hacia la meta que es el cielo. Pregunta número 6, seguimos avanzando. Escuchen, varones, ¿es la Biblia tu fuente espiritual? ¿Ah? ¿Por qué esta pregunta? Si tú respondes sí, te felicito. Pero si tú dices a veces, o peor si contestas, yo ni Biblia tengo, ¿sabes qué? No hay futuro para tu familia. Escuchen, varones, es imprescindible que nuestra fuente espiritual sea solo la palabra de Dios. Hay un eslogan en lo natural que dice, lo que comemos, eso somos. ¿Han escuchado eso? O sea, si todo el día te la pasas comiendo papas fritas, hamburguesas, puras comidas con vitamina C, y es lo más sabroso, dicen, aleluya, pero es lo que más daño nos hace. Si no entendieron eso de vitamina C, significa chatarra, pues, hermanos. Nosotros somos lo que comemos, y tarde o temprano el cuerpo nos extiende la factura, ¿sí o no? Diabetes, obesidad, hipertensión arterial y un montón de cosas. ¿Por qué? Por lo que comemos. Y todavía tenemos la sinvergüenzura de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, me dio esta enfermedad? Mira tu vida pasada, ¿qué comías? Todo frito, papas fritas, pipocas, sodas, refrescos. Y tu cuerpo te va a pasar la factura, ¿no? Porque todo lo que siembras, ¿entienden ese principio, hermanitos? O si alguien está obeso, ay, ¿por qué estoy obeso? ¿Por qué Dios me hizo así? No, Dios no te hizo así. Eso es porque siempre estabas comiendo papas fritas, hamburguesas, salchipapas. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Ah? Simplemente estás cosechando, gloria a Dios, lo que tú sembraste. Pero este tipo de mensajes no les gusta, ¿sí o no? Ustedes quisieran que con una oración se solucione todo, pero no será así, porque las consecuencias, gloria a Dios, de tus errores, de tus malas decisiones, sí o sí, te van a alcanzar. ¿Lo están entendiendo o no? Escúchenme bien. Espiritualmente, la analogía es perfecta. Lo que comemos es lo que somos. ¿Qué estamos comiendo espiritualmente? ¿Ah? Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna que alimentan mi espíritu? Escuchen, hay pastores hoy día dentro de las iglesias que leen más de psicología, de los sabios del mundo, y luego quieren aplicar esas enseñanzas a la familia, pero hacen a un lado las escrituras. Eso es grave, y más grave de lo que ustedes piensan, porque ya dijimos lo que dice la Biblia, que la sabiduría de este mundo es animal y diabólica, no sirve para aconsejar a la familia. Es verdad que tiene cierto nivel, que llega hasta a las emociones, sentimientos, al alma, pero no puede llegar al corazón. Vayamos a Proverbios, el capítulo 3, el versículo 1. Y esto está bien interesante, hermanos. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 1. Mira lo que dice. Hijo mío,
no te olvides de mi ley. Hermanos, cuando Dios le dio a Moisés la ley, le dijo, ordena a todos los papás en Israel que enseñan a sus hijos mis leyes. En el camino, al acostarse, en todo momento hablen de la palabra. Que la palabra escriban en sus paredes, en los dinteles, en los postes. ¿Qué cosa? La palabra, la palabra. Porque es el alimento para su espíritu. Es alimento para nosotros. Por eso Jesús, cuando el diablo le quiso tentar, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué más dice? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Una de mis oraciones es que cada familia de casa de oración viva con la paz de Cristo en sus corazones. Y digo, Señor, ¿qué hago? O no les estoy enseñando bien, o estoy fallando yo, Señor. Pero ¿saben qué? El Señor me dice, que guarden mis mandamientos, que obedezcan mi palabra. Y muchos van a vivir en paz. Y van a tener larguras de días. Pero si tú no obedeces a la palabra de Dios y vives peor que los del mundo, estás perdido. Nunca vas a encontrar esa paz. Y siempre vas a estar en aflicción. Siempre vas a estar en ansiedad. Siempre vas a estar tenso. ¿Por qué? Porque no quieres guardar los mandamientos del Señor. Y no enseñas a guardar los mandamientos del Señor a tus hijos. Qué pena. Escúchame bien, necesitamos que la palabra de Dios sea nuestro alimento para tener largos días y para poder estar llenos de paz. Saltemos, versículo 8, mira lo que dice. Porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué? Será medicina. Y refrigerio para tus huesos. ¿A alguien le duele los huesos? ¿Ah? Pregunta, ¿qué le va a dar refrigerio a nuestros huesos? ¿Ah? La palabra de Dios. Hermanos, no debemos de buscar otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? Algunos hasta noveleros son. Les gustan las novelas. Y se están alimentando de eso. Entonces, hermanito, escúchame bien. Algunos dicen, pastor, pero yo no puedo cambiar, no sé qué. ¿Qué te estás alimentando, pues? ¿Sigues escuchando tus mariachis? ¿Sigues escuchando a Vicente Fernández, Alejandro Fernández? ¿Sigues escuchando esa tu musiquita? No vas a cambiar, porque tú eres lo que comes. ¿Lo están entendiendo o no? Pero a ver, aliméntate de la palabra de Dios. Alaba a Dios. Escucha música cristiana. Uy, vas a ver pues el cambio. ¿Lo están entendiendo o no? Pregunta número 7. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Si tú respondes bien, te felicito. Pero hay que seguir hasta el final, no te aflojes. Si tú dices más o menos, es que pastor, usted no la conoce. O si dices, la trato mal, y a veces hasta la golpeo, algo grave pasa en esa familia. Vayamos a Colosenses capítulo 3, el versículo 19. Colosenses capítulo 3, el versículo 19. Así dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ásperos, hermanos, significa no la traten mal. Y el maltrato va desde lo físico hasta lo psicológico. La manipulación, eso es horrible, hermanos. Escúchame bien, varón. Por naturaleza, los hombres somos los que maltratamos a la mujer. Claro que también hay casos en que ellas son las que maltratan a los hombres, pero son excepciones. Escuchen,
Dios no permite, no acepta el maltrato del hombre a la mujer, ni de la mujer hacia el hombre entre sus hijos, entre los cristianos. Si tú no eres cristiano, haz lo que quieres. Pero si eres de Cristo, ¿te dices cristiano? No, Dios no te lo permite. Por eso, hermanos, la Biblia, toda esta enseñanza, ¿para quién es? ¿Para los que no conocen a Dios o para los que conocen a Dios? O sea, para nosotros, ¿verdad que sí? Pero estas enseñanzas, aleluya, tienen pues un propósito de guiar, de adoctrinar, de enseñar. ¿A quiénes? A los cristianos. Entonces Pablo dice, amen a sus esposas, no las traten mal. Algunos de esos cristianos idealistas dirán, pastor, usted está exagerando. No creo que haya esposos cristianos que maltraten a sus esposas. Pues quiero decirte algo, hermanito. Hay muchos casos, yo conozco muchos hombres que se dicen cristianos, pero maltratan a sus esposas. Incluso las golpean, pero van a la iglesia. Gloria a Dios. Inclusive hasta hay pastores que golpean a sus esposas. Yo tenía una conocida, aleluya, era muy conocida mía, y ella me contó un día, yo vivía en la casa de un pastor, y un día que llego de sorpresa, su esposa ahí con su ojo tapado, todo verde, y me dijo, pastor, ¿qué hago? ¿Me voy de esa iglesia? Hermano, mira, la Biblia dice lo que tenemos que hacer. Vayamos a ver Hebreos capítulo 13, versículo 7, en su segunda parte. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Mira lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es la conducta de tu pastor? O sea, lo que hace en su vida diaria, no solo en la iglesia, porque aquí dentro de la iglesia todos tenemos carita de zampillín, ¿sí o no? Hermanito, Dios te bendiga. La cosa es afuera, hermanos. Entonces, ¿con qué calidad moral un pastor que hace una cosa así se para en domingo a enseñar? ¿Qué? ¿Qué va a enseñar ese hombre? Y eso es lo que me preocupa en esas iglesias donde han dado prioridad a los sentidos y no se meten a las cosas que son verdaderamente espirituales. Y todos esos hombres tienen una colota que les pisan y arrastran porque algo anda mal allí. Nunca tratan este tipo de temas, mucho menos les dicen desde el púlpito. ¿Por qué? Porque saben que no tienen calidad moral para enseñar a la gente. Aleluya. Y se meten en cosas que solo son religiosas. Y voy a hacer una serie muy pronto, el verdadero cristianismo versus la religión. Y esas prácticas comienzan a meter dentro de la iglesia y luego las atribuyen poderes de salvación. Aleluya. Y se meten en una vida religiosa. Aleluya. Voy a ayunar para alcanzar esto. Voy a orar para que me suceda esto. Y voy a hacer esto y aquello. Muchos pastores, muchos amigos me dicen, usted no debe enseñar eso desde el púlpito. Bueno, eso dicen ellos, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué no dice la Biblia que debo de predicar? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente enseñando, confrontando las herejías de esos hombres. ¿Sí o no? Pregunta número 8. Aleluya. ¿Sabes escuchar a tu esposa? ¿Sabes interpretar sus necesidades? Porque a veces un silencio sabe hablar más que las palabras, ¿no es cierto? A veces una reacción puede enviar un mensaje, y para eso necesitamos la sabiduría de Dios.
La Biblia dice que nosotros debemos de agradar a Dios en todo. Así dice, ¿verdad? Pero ¿sabías que la Biblia dice que los esposos debemos de agradar a nuestra esposa? Claro, primero es a Dios. Pero ¿saben cómo agradar a Dios? ¿Ah? Cuando agradamos a nuestra esposa. Y se los voy a demostrar con la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7. Aleluya. Por eso, varones, su responsabilidad es grande, porque son líderes. Y aquí Pablo está hablando de la familia. Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Escúchame bien, en este versículo las cosas del mundo no son las cosas pecaminosas del mundo, por favor. Aquí las cosas del mundo habla de lo natural, del vestido, del calzado, del techo, de la relación personal con la esposa. No está hablando de las cosas pecaminosas, ¿entendieron? Por favor. ¿Qué más dice? ¿De cómo agradar? ¿A quién? A su mujer. Esposas, ¿les gusta que sus esposos las agraden? No que las agredan. ¿Qué les gusta a las mujeres? ¿Ah? Que les traten como a reinas, ¿sí o no? Lastimosamente algunos varones, por la forma en que fueron formados o criados, otras veces porque somos descuidados, y hay un sinfín de razones, pero necesitamos cambiar, ¿sí o no? No podemos estancarnos ahí, y la lista es interminable de las cosas que podemos hacer para agradar a nuestras esposas. Y la Biblia dice aquí, y ya da por un hecho, que el esposo cristiano se enfoca en cómo agradar a su mujer. ¿Lo pueden ver o no? Pero esto también involucran cosas que la desagradan y las tenemos que dejar de hacer. Yo no tengo problema en reconocer delante de mi esposa que está aquí las cosas que tengo que cambiar. Por ejemplo, yo soy muy distraído, exagero, y a veces ella me dice algo y no le atiendo, hermano. No sé por qué tengo ese problema, hermanos. Y mi hijo Sean salió igualito. Y me dice mi esposa, eso no me agrada de ti, y tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque debo de agradar a mi esposa, ¿sí o no? Hermanos, no hay nada más agradable como un esposo, o como ver un esposo, gloria a Dios, que haga feliz a su esposa, que la tenga contenta, ¿sí o no? Entonces, hay que seguir adelante, hermanos. No podemos estancarnos. Aleluya. Cuando tu esposa tiene alguna reacción, escúchame bien, ¿cómo interpretas esa reacción? ¿Tienes la sabiduría? ¿Por qué interpretaste eso de tu esposa? ¿O simplemente fue intuición? Y no confundas. ¿Ah? Por eso es algo muy importante. Y esto es cuestión espiritual, que viene de la sabiduría de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Seguimos avanzando. Pregunta número 9. ¿Sueles ofender a tu esposa? O sea, de manera continua. Cada día. Y tu esposita, después de que ha dado hijos, comienza a engordar. Aleluya. O le ves algún defecto. Y comienzas cada día a criticar. Oye, gorda para arriba, gorda para abajo. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia en Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 7. Vosotros maridos, y quiero hacer aquí una aclaración. Recordemos que Pedro fue marido. Él estaba casado. Y el Evangelio registra que Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro. ¿Han leído ese versículo? Aleluya. Entonces Pedro, como marido, miren lo que escribió. Aleluya. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Pregunta,
¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Ah? Era temperamental, agresivo, precipitado, impetuoso. Tenía 20,000 defectos. Es una hipérbole, ya sabemos lo que significa eso. Cuando Cristo le cambió el nombre a Simón y le dijo, ahora tú serás Pedro, él ya era casado. Y es más que seguro, y como él era pescador, seguro era rudo con su esposa. Tal vez hasta la trataba mal. Aleluya. Pero a medida que él fue conociendo el amor de Jesús, Jesús lo fue transformando. Es verdad, seguía cometiendo errores. Porque el cambio, te lo he dicho, esposa, tú también tienes que tener paciencia, no es de la noche a la mañana. No piensas que esta semana se convierta y al otro mes ya es el apóstol Pedro. No, es progresivo. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Entonces seguía cometiendo errores Pedro y Jesús lo perdonaba. Y él fue aprendiendo de tal manera que miren lo que escribe. Vivan con ella sabiamente. Y yo voy a parafrasear esto, no dice la Biblia, pero yo me imagino, porque yo fui muy malo con mi esposa. Y miren lo que dice luego. Dando honor a la mujer, dando honor. Y aquí dando honor significa dándole el lugar que Dios le da. Ya no somos dos, sino uno. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No puedo maltratarla, mucho menos golpearla. No puedo decirle cosas feas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque ella es como vaso más frágil. Esa palabra más frágil significa que es delicada por naturaleza. Entonces, no le puedes decir a tu esposa gorda, fea, inútil, no sirves para nada. No le puedes decir esas cosas que le ofenden. No puedes despreciar a tu esposa. Oye, no me gustas, te voy a dejar, porque estás vieja. No puedes hacer eso. Aleluya. Al cristiano Dios no le permite hacer eso. Pero si no eres cristiano, dile lo que quieras y haz lo que quieras. Dile lagartija, renacuajo, lo que tú quieras. Pero si tú te dices cristiano, no. La Biblia te lo prohíbe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No hieras su corazón. Ámala, respétala. ¿Qué dice al final? Y como coherederas de la gracia de la vida. Aleluya. Lo que Pedro está diciendo es que la misma salvación que Cristo me dio, o se la dio a los varones, también se la dio a mi mujer. Y a todas las mujeres, a todas las esposas. La misma herencia espiritual que me dio a mí, se la dio a mi esposa. Y ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y luego Pedro añade algo muy interesante. Mira lo que dice. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escuchen. Es muy probable que Pedro esté diciendo algo que él vivió en su descuido. Y quizás haya maltratado a su esposa. Por eso escribió esto. Porque sintió que su oración no llegaba a Dios. Y tal vez aquí hay varones cuyas oraciones no están siendo contestadas por Dios porque hay maltrato hacia tu esposa. Y qué pena de esas familias que están pasando por una situación de escasez y el esposo ahí está orando y le está diciendo: Señor, ten misericordia, dame un trabajo para sostener a mi familia, y Dios le está respondiendo desde el cielo: no. ¿Por qué? Porque estás maltratando a tu esposa. Varones, si tú estás tratando mal a tu esposa, a tu pareja, puedes orar desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Escúchame bien, Dios no te va a oír. ¿Lo están entendiendo? No te va a oír.
¿Por qué? Porque estás tratando mal a tu esposa. ¿Lo están entendiendo o no? Pregunta número 10, ya estamos acabando. Después de Dios, la siguiente prioridad, ¿quién es? ¿Tu mamá? ¿Tus hijos? ¿O tu esposo? Escúchame bien. Según la Biblia, después de Dios está tu esposa. Y algunos dirán, no, ¿y mi mamá? No. ¿Para qué te casas? Debías quedarte con tu mamá. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 31. Efesios capítulo 5, versículo 31. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aleluya. ¿Qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hermanos, este es un vínculo que Dios diseñó, padres e hijos, o hijos y padres. Y como Dios estableció que los hijos se casen, ese vínculo de unión, padres e hijos, cuando se casan los hijos, ese vínculo de unión, padres e hijos, termina, se acabó. Aleluya. Y se pueden ir a la casa, se pueden despegar, aleluya, o les pueden quitar el pegamento, sin maltratar, sin destruir. ¿Lo están entendiendo o no? Pero, si tú quieres hacer eso con tu esposa, hermano, acuérdate que Dios te unió con un pegamento, que si lo tratas de despegar o separar, lo destrozas todo. Por eso Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque este amor es inseparable, no es despegable. Es decir, no hay divorcio entre los cristianos. Porque si te divorcias y te quieres volver a casar, te conviertes en un adúltero. Pregunta, ¿qué dice la Biblia de los adúlteros? Que entrarán al reino de los cielos, ¿verdad que sí? ¿O a qué tipo de adúlteros se está refiriendo la Biblia? ¿A los del mundo? Se está refiriendo, no te dejes engañar por esas falsas iglesias, donde están recasando, están volviendo a casar, están volviendo a recasar. No te dejes engañar, no hay divorcio. Y si te quieres divorciar, la Biblia dice, quédate sin casar, soltero, así sí. Pero si quieres buscar otra parejita, ya sabes lo que te espera. Escuchen, cuando la pareja se casa, ya no son dos, ahora son uno. Y ella es tu prioridad después de Dios. Pero por ignorancia cometemos muchos errores. Hermanos, cuando yo estaba recién casado, cometí muchos errores y lastimaba a mi esposa. Por ejemplo, cuando era el Día de las Madres, cosía donde mi mamá y lastimaba a mi esposa. No conocía en ese tiempo la Biblia. Me arrepentí. Pero ahora entiendo que después de Dios está mi esposa. Pero las mamás no se tienen que ofender, porque para eso diseñó Dios el matrimonio. Gloria a Dios. Pero eso no significa que no ame a mi mamá, la amo. Pero tengo que dar un orden, una prioridad. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Pero a veces por ignorancia ofendemos a nuestras esposas. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos más sabiduría de Dios para darle el lugar que le corresponde a nuestras esposas. Otro error que cometemos los hombres, somos egoístas con ellas. Por el hecho de que nosotros trabajamos y Dios nos bendice, compramos un lote, hacemos construir la casa, o compramos un auto, o tenemos un negocio, aleluya, decimos, es mío, es mío, es mío, y solo mío. ¿Y la esposa? No, ella no hizo nada, hermano, solo perdió el tiempo criando a los hijos, atendiendo a la familia. Estoy hablando con ironía. Nada hicieron. No se envejeció junto contigo, no te dio hijos, nada. Todo es tuyo. Y hay algún problemita, lo primero que hace el esposo es amenazar a la esposa. Fuera de mi casa, salte de mi casa, son mis cosas, es mi auto, es mi negocio. Qué mal. Y te haces llamar cristiano, te haces llamar hijo de Dios. No. Yo te desengaño.
Si tú te dices cristiano y haces estas cosas, no eres cristiano. Tienes que nacer de nuevo, arrepentirte. Hermanos, somos uno. Escucha bien, todo lo que tiene tu esposa, sea mucho, sea poco, es de vos. Todo lo que tiene tu esposo, sea mucho, sea poco, es de vos. No puede haber división en el hogar. Nada de que mi silla, que mi cama, que mi colchón, nada. Todo es de los dos. Pero lo más triste, que cuando hay divorcios, dicen, estos hijos son tuyos. A veces los hombres actúan mal, hermanos. Y no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de cristianos. Y les tratan mal. Les hacen sentir mal. Tú eres un inútil, tú no has hecho nada. Yo solito he trabajado. No. O es que no has nacido de nuevo porque estás cegado, o es que eres demasiado cínico y sinvergüenza para poder decirle eso a tu esposa conociendo la verdad. Arrepiéntete. Está duro el mensaje, hermanos, pero eso es lo que me manda a enseñar el Señor, hermanos. Recuerda, tu esposa es tu prioridad. Varones, les voy a hacer una reflexión. Cuando pasa el tiempo, tus hijos se casen y se vayan. Cuando tu auto 2018, el 2030 ya sea una chatarra, cuando tu casa se desgaste, cuando tu living hermoso que te compraste se envejezca y tú mismo envejezcas, pregunta, ¿quién se quedará contigo? ¿Ah? ¿Quién? Pero qué pena que haya muchos hombres que amen más las cosas. Le vas a pedir pues a tu auto que te abrace. Le vas a pedir a tu casa que te friccione cuando ya te duele la espalda. Y ese es el error grave que muchos varones cristianos están cometiendo. Pero van a venirte las consecuencias, varón, si no te arrepientes. Seguimos avanzando. Pregunta número 11. ¿Sigues enamorando a tu esposa? ¿Disfrutas estar a su lado? Y esta es la más fuerte. ¿Estás enamorado de tu esposa? ¿Eres romántico con ella? Vayamos a Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, hermanos. Gloria a Dios. El capítulo 2, el versículo 10. Mira lo que dice. Mi amado habló y me dijo, levántate. Y ella está maravillada. Y esto está en la Biblia, hermanos. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Qué lenguaje, hermanos? Estos son libros poéticos. Nada que ver con gorda, ¿verdad? Gloria a Dios. Saltemos versículo 14. Paloma mía. Miren cómo le dice paloma mía. ¿Qué simboliza una paloma? Habla de ternura, de delicadeza. Y miren lo que dice a continuación. Miren este lenguaje. Que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro. Y esto habla de una relación. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Saben que cada hombre debe ver a su esposa hermosa? Aunque pasen los años, aunque se ponga gordita, aunque le salgan canas, aunque le salgan arruguitas. Escúchame bien. La Biblia dice que la belleza física es algo subjetivo. Es decir, que lo que para mí es hermoso, a lo mejor para ti no lo es. ¿Entienden? Porque cada quien tiene sus gustos. A mí me gusta mucho mi esposa. Y a ti te debe de gustar tu esposa. Aleluya. Y yo decidí casarme con mi esposa. Dios me la dio. Y el marido debe de amar a su esposa. Por eso les digo a mis hijos e hijas, tengo 4 hijos, y les digo,
oren por sus esposas, oren por sus esposos. Es muy importante estos secretos que están en la Biblia. Es importante que todo esto lo conozcan los jóvenes, nuestros hijos, para que no cometan los errores que nosotros cometimos. ¿Sí o no? Seguimos avanzando. Pregunta número 12. ¿Reconoces tus errores delante de tu esposa y de tus hijos? Si tú dices siempre, te felicito, varón, eres humilde. Si tú dices a veces, tienes que cambiar. Pero si dices yo nunca voy a reconocer nada delante de ella, mira lo que dice el Salmo capítulo 51, el versículo 3. Salmos capítulo 51, el versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Te alabamos, Señor. Salmos capítulo 51, el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aleluya. Hermanos, es nuestro deber reconocer nuestros errores, porque los hombres también nos equivocamos. ¿Están de acuerdo, varones? Y esta pregunta 12, miren, está ligada con la pregunta número 13. Y te digo esta pregunta: ¿pides perdón a tu esposa y a tus hijos cuando te equivocas? ¿Ah? ¿Pides perdón? Porque nos equivocamos también los varones, ¿sí o no? Y mira lo que dice Santiago capítulo 5, el versículo 16. Te alabamos, Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, cuando yo hiero el corazón de mi esposa o el de mis hijos por lo que sea, yo tengo que reconocer y pedir perdón. Y pedir perdón, a Dios, incluso a nuestros hijos. Yo en muchas ocasiones pedí perdón a mis hijos y ellos están aquí oyendo y pueden decir esto. ¿Por qué? Porque yo también fallo, me equivoco, y todos los hombres. Pero escúchenme bien esto. El pedir perdón sana, restablece la comunión. Y he visto que mis hijos han aprendido a pedir perdón cuando fallan también. Papá, perdóname. Por eso, hermanos, pedir perdón es algo muy importante. ¿Por qué? Porque herimos, aunque no queramos, aún por nuestros descuidos. Pero, gloria a Dios, aleluya, cuando tú pides perdón, sanas la relación. Estamos en la penúltima pregunta, pregunta 14. ¿Hablas con la verdad a tu esposa y a tus hijos? Escuchen bien, varones. Cada mentira que tú le digas a tu esposa va a arruinar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque vas a tener desconfianza sobre tu esposa y vas a destruir la confianza en tu matrimonio. Es como ese cuentito. ¿Se acuerdan del pastorcito mentiroso? ¡Ah, el lobo viene, el lobo viene! Y toda la gente ahí saliendo a defender al pastorcito del lobo. Pero tantas veces que mintió, al final ya no le creían. Y cuando vino de verdad el lobo, gloria a Dios, destruyó, lo mató al pastorcito. De la misma forma, por tantas mentiras, vas a destruir tú mismo tu matrimonio. Si has cometido un error, has fallado, es preferible reconocer y disculparte de tu esposa, de tus hijos. Pero si vas a seguir mintiendo, al final vas a ver cómo se destruye tu matrimonio. Por último, pregunta número 15. Y esto es muy importante y terminamos con esto. ¿Estás dispuesto a cambiar como esposo y padre? Si tú respondes sí, te felicito. Si tú dices solo un poco, qué pena. Pero si dices no, así me hizo Dios, ¿sabes qué? Ya no se puede hacer nada con tu matrimonio, ni contigo. Te voy a decir una cosa. Después no estés llorando cuando tú mismo seas el causante de la destrucción de tu familia. No le trates de echar la culpa a Dios. Escúchame bien. Y esto es para todos, para hombres y para mujeres. Hermano, no es como te han enseñado muchos pastores el día de hoy y están engañando. Escúchame, tu problema no se va a arreglar con una oracioncita. Escúchame bien. Tu problema no se va a arreglar porque vienes a la iglesia. ¿Están escuchando? ¿Sabes qué? Tus problemas en tu vida se van a arreglar
Cuando obedezcas la palabra de Dios y te vuelvas en un hacedor de la palabra y no solo en un oidor. Pero mientras te niegas a obedecer la palabra, sea quien sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, nunca vas a ver la solución, el cambio en tu familia ni en tu vida. ¿Lo estás entendiendo? Y si hay algún esposo que dice, yo no voy a cambiar, yo soy así, yo no me voy a humillar, escúchame bien. Solo tú y nadie más que tú eres responsable de la destrucción de tu familia. Y no seas sinvergüenza en reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Por cabezón te va a decir el Señor. Bueno, esto ya me lo saqué de la manga, pero yo así te diría. ¿Por qué? Porque eres tú quien no quiso cambiar. Y por más que se te enseña, se te dice, no quieres obedecer por tu orgullo. Y por tu orgullo vas a perder a tu esposa y vas a perder a tus hijos. Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero Dios está cerca de los humildes. Pero ¿cuántos de ustedes quieren obedecer, varones? ¿Cuántos de ustedes quieren obedecer? Pónganse de pie. Todos los que quieren obedecer a Dios y a su palabra. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.